También estoy de acuerdo con las acciones de Moluo. Mis hijos no pueden evitar sentirse solos. Una voz seductora sonó en el gran salón. Era como si fuera la voz de un demonio, haciendo que los espíritus de todos se sacudieran. Miraron a una mujer vestida con vestido rojo frente a ellos, y una luz brilló en sus ojos. Pero rápidamente bajaron la cabeza, sin atreverse a blasfemar en lo más mínimo. Porque esta mujer era la bruja más aterradora de los 4 grandes generales fantasmas. La vieron acariciando suavemente a la bestia devoradora Yuan en su brazo, como si estuviera acariciando a su propio hijo. Sus movimientos eran extremadamente suaves. Y si Ye Chang'e estuviera aquí, definitivamente podría decir con una mirada que este era el cuerpo de la madre. El poder del alma del Elder One estaba en el cuerpo de la madre. Moluo no esperaba que la bruja estuviera de acuerdo con él. Esto era imposible en el pasado. No tienes que sorprenderte. Simplemente no me gusta escuchar la forma de hacer las cosas del escenario Tinquan. En realidad, todo esto fue superficial. La verdadera razón era que su cultivo había alcanzado una barrera, el pico de la etapa intermedia del reino del vacío. Si ella pudiera devorar más vida útil, definitivamente podría abrirse paso a la etapa avanzada del reino del vacío de una sola vez. Eisan reflexionó por un momento y miró a otro general fantasma. Diti, ¿qué piensas? Entre los 4 grandes generales fantasmas, Molu, la bruja y el demonio de sangre tenían sus propias habilidades. Sin embargo, en términos de inteligencia, Giki seguía siendo el más inteligente. Sin dudarlo, dijo que era un hombre sabio. Señor, creo que lo más sabio ahora es esperar y no hacer nada. El inframundo ya ha prestado suficiente atención a este lugar. Si comenzamos una guerra ahora, definitivamente atraerá más atención. Además, las fuerzas de la etapa Tinquan son similares a las nuestras. Si empezamos una guerra, cuando 2 tigres pelean, definitivamente habrá una lesión. Incluso si tenemos la suerte de derrotar a la etapa Tinquan al final, nuestra fuerza se verá muy dañada. Cuando llegue ese momento, el inframundo podrá estrangularnos fácilmente. Había 2 fuerzas principales en la región de Yellow Springs, la Montaña Negra y la etapa Tinquan. La fuerza de las 2 fuerzas se igualó. También estallaron innumerables batallas, pero todas fueron pequeñas escaramuzas y no dañaron la raíz del problema. Sin embargo, también fue por esto que atrajo la atención del inframundo. Si las 2 partes pelearan, definitivamente habría algunas lesiones. En ese momento, el inframundo podía sentarse y cosechar los beneficios del pescador. «¡Qué buen plan tienes!», murmuró Black Mountain. También sabía sobre las amenazas del inframundo. Giki dijo. La gente vive en este mundo por el bien de los beneficios. Podemos enviar un enviado para rendirse al inframundo y luego usar el poder del inframundo para destruir el escenario Tinquan. Tan pronto como terminó de hablar, sonó una voz seductora. Diti, ¿no deberías pedirnos que nos unamos al inframundo y nos convirtamos en los perros del inframundo? Diti, eres demasiado poco confiable. Si nos rendimos, viviremos bajo el techo de otra persona. Giki no dijo nada. Ya había dicho todos sus pensamientos. Todavía necesitaban al señor de Black Mountain para decidir los detalles. Con su situación actual, esta era la forma más segura. Si la etapa de Tinquan diera este paso, estarían en peligro. El pasillo se quedó en silencio por un momento. Eisan golpeaba continuamente la madera bajo su mano, haciendo sonidos de golpes. Los ojos debajo de la máscara de cabeza fantasma emitieron una luz extraña. Nadie sabía lo que estaba pensando. En este momento, el sonido de pasos vino de lejos. Cuando el señor de Black Mountain vio a Ye Chang'e, sus ojos se entrecerraron de inmediato. ¿Un cultivador? Los demás también vieron esta escena, especialmente la bruja. Su mirada seguía perdurando en el cuerpo de Ye Chang'e. Tenía una fuerte premonición de que si él podía devorar a esta persona, definitivamente podría abrirse paso. Sin mencionar la etapa posterior, incluso le fue imposible alcanzar la cima. Esto fue lo que su bestia devoradora de almas le dijo. Saludos, Lord Eisan. HM. Ye Chang'e midió al señor de Black Mountain, el aura de un experto en el reino de la eternidad de medio paso. Mientras evaluaba a Eisan, también estaba evaluando a Ye Chang'e. A diferencia de otras personas, su cultivo era más fuerte y sus sentidos eran más refinados. Podía sentir el poder creciente en el cuerpo de Ye Chang'e que le daba un aura represiva indistinta. Inmediatamente, una gran tormenta se levantó en su corazón. El demonio de sangre dijo: Señor, esta es una potencia humana que conocí en el camino hacia aquí. Está aquí para buscar a la bruja.
Sus palabras fueron muy vagas y todos entendieron lo que quería decir. Por lo general, el demonio de sangre estaba acostumbrado a ser arrogante. Especialmente hacia los cultivadores humanos, era aún más desenfrenado. Pero frente a esta persona, fue tan obediente y sus palabras fueron humilladas hasta los huesos. Obviamente, el demonio de sangre no era rival para esta persona. Eisan estaba aún más interesado. Aquellos que podían derrotar al diablo de sangre eran al menos potencias de escenario vacías. Porque esta persona buscó a la bruja. Cuando la bruja escuchó que esta persona la estaba buscando, no pudo evitar quedarse atónita. Pequeño guapo, ¿por qué me estás buscando? Su voz era suave y provocativa, como si quisiera provocar problemas. Todos los hombres sintieron que su sangre comenzaba a hervir. Zhang Xian y Yuan Kai miraron a la mujer y maldijeron su desvergüenza en sus corazones. Cuando se trataba de belleza, la bruja no era inferior a Zhang Xian y Yuan Kai. Especialmente su temperamento vulgar, hizo que la gente quisiera hundirse en él. Pero todos sabían que se trataba de una rosa con espinas. Si alguien realmente le creyera, probablemente terminaría en un estado miserable. Cuando la bruja acababa de convertirse en un general fantasma, el demonio de sangre había usado su antigüedad para jugar con la bruja una vez. ¿Quién hubiera pensado que la demonia explotaría y le daría al demonio de sangre una paliza viciosa? A partir de entonces, nadie se atrevió a subestimar a la mujer frente a ellos. Shua. Ye Chang'e sacó al monstruo transparente frente a él. Si uno observara cuidadosamente, descubriría que este monstruo era exactamente el mismo que el de la bruja antes, pero el que tenía en la mano era innumerables veces más pequeño. En el momento en que apareció el monstruo, los ojos de la bruja brillaron y se volvieron fríos. Compañero taoísta, ¿cuál es el significado de esto? Era extremadamente difícil nutrir a la bestia devoradora de origen. Uno menos significaba un punto menos en su cultivo. Lo quiero. Ye Chang'e era un hombre de pocas palabras. Descarado. Esta bestia devoradora de origen era el tesoro de la bruja. ¿Cómo podía dejarlo ir? El monstruo debajo de la bruja resopló enojado en el acto y cargó hacia él. Desobedecer al general fantasma era una ofensa capital. Los demás no lo detuvieron. La persona que atacó fue el subordinado de la bruja, Alpa, que era equivalente a un humano en la cima del reino del cielo sagrado. Esta vez, fue solo una prueba. Querían probar los antecedentes de Ye Chang'e. Sin embargo, no esperaban que Alpa fuera enviado volando antes de que pudiera llegar a Ye Chang'e. Ye Chang'e no hizo ningún movimiento innecesario. Su cuerpo solo tembló y apareció una luz mística azul. Derrotó a su oponente de un solo golpe. Todos entrecerraron los ojos. La persona frente a ellos no era una buena persona. Para poder derrotar a Alpa tan fácilmente, estaba al menos al nivel del reino del vacío. Al ver esto, todos en el pasillo tuvieron sus propios pensamientos. Aunque eran una organización, no estaban muy unidos. Cuando los otros tres grandes generales fantasmas vieron esto, todos se rieron fríamente para sí mismos. Todavía estaban muy dispuestos a ver a la demonia sufrir una pérdida. Cortejando a la muerte. La bruja resopló fríamente y agitó la mano hacia Ye Chang'e para golpear con la palma de la mano. Inmediatamente, se lanzó una bola de aura funesta aterradora, condensándose en una técnica taoísta similar a una calavera en el aire. El aura poderosa agitó una ráfaga de viento violento en el pasillo. Los otros fantasmas sintieron que sus cuerpos temblaban y sintieron una presión interminable. Esta aura, el cultivo de la bruja realmente se estaba volviendo cada vez más profundo. Esta persona en realidad no conocía las inmensidades de los cielos y la tierra, y en realidad se atrevió a provocar a la bruja. Parecían haber visto ya la escena de la muerte de Ye Chang'e y la desaparición de su Dao. Pero en el momento siguiente, los ojos de todos se abrieron. Vieron que este ataque violento, cuando todavía estaba a 1 metro de Ye Chang'e, comenzó a romperse centímetro a centímetro. El ataque de la bruja fue realmente destrozado. Pero esto estaba lejos de ser el final. Después de que esta luz verde destrozó el ataque, continuó estallando hacia la bruja. El poder no se debilitó en lo más mínimo. Incluso el espacio circundante comenzó a retumbar. La expresión de la bruja mostró su sorpresa, y estaba algo nerviosa. Claramente, ella no había esperado que él realmente pudiera romper su ataque tan fácilmente. Mientras se retiraba, lanzó más de una docena de ataques al mismo tiempo, y solo entonces apenas logró abrirse paso. Una tormenta arreciaba en su corazón. Pero antes de que pudiera tomarse un respiro, descubrió que la bestia devoradora de origen en su brazo había desaparecido. Rechinar.
rechinar. La bruja volvió la cabeza y vio que la bestia devoradora de origen estaba atrapada en la mano de Ye Changhe. Continuó luchando, pero bajo la supresión del poder del gran Dao de Ye Changhe, no pudo liberarse sin importar qué. Devuélvemelo. La bruja dijo con frialdad. Esta era la fuente de poder en la que confiaba para sobrevivir, y también era la clave para avanzar a la etapa avanzada del reino del vacío. Ella tampoco se atrevió a subir y arrebatárselo. La fuerza de Ye Changhe había excedido su imaginación. Un solo ataque fue suficiente para hacerla tan agotada y miserable. La fuerza de esta persona estaba muy por encima de la suya. Quizás solo el señor de Black Mountain podría igualarlo. Black Mountain sintió la mirada de la bruja y bajó de la plataforma alta. Ahuecó sus puños hacia Ye Changhe y dijo: compañero taoísta, su fuerza es profunda. Es realmente asombroso. Sus ojos brillaron. Si tuviera que atraer a una persona así a su campamento, sería como agregar alas a un tigre. No actuó como un adulto. En cambio, colocó a Ye Changhe en su propio nivel. Esto se debió a que tenía una fuerte premonición de que esta persona debía ser extremadamente extraordinaria. Especialmente el aura apenas discernible en su cuerpo, hizo temblar su corazón. El Dao celestial estaba en el cielo, y el gran Dao era supremo. El poder del gran Dao era originalmente el poder más fuerte y yang del mundo. Tenía un efecto restrictivo natural sobre los fantasmas. Incluso la tribulación del trueno fue formada por el poder del gran Dao. Eisan naturalmente sentiría una ola de miedo. Además, este fue el resultado de que Ye Changhe lo suprimiera. De lo contrario, una vez que apareciera el gran Dao, todos los monstruos debajo del reino del vacío desaparecerían en el aire. Cuando los demás vieron que Eisan realmente tenía una expresión tan amigable, todos quedaron atónitos. ¿Cuándo habían visto a su señor usar tal expresión? Por lo general, tenía una apariencia seria. Pero aún así, Ye Changhe todavía tenía una apariencia indiferente. No prestó atención a Eisan, sino que miró a la bestia devoradora de origen en su mano. Un poderoso sentido divino invadió y entró en el mundo virtual de la bestia devoradora de origen. Dentro de ella, descubrió una hermosa bola de luz. Esta bola de luz sintió la invasión de los sentidos divinos e inmediatamente se dividió en varios rayos de luz, dirigiéndose hacia él. Una pequeña bestia devoradora de origen se atreve a ser tan arrogante. Ye Changhe resopló fríamente y sacudió sus sentidos espirituales para deshacerse de las restricciones. Al mismo tiempo, el poder del gran Dao en sus sentidos espirituales se extendió. La fuente de luz que resistía violentamente en este momento se detuvo instantáneamente. Muy pronto, encontró el origen del alma del Elder One y también el origen de los otros cultivadores. La bestia devoradora de almas se marchitó rápidamente. Cuando la bruja vio esto, inmediatamente sintió un gran dolor en su corazón. Esta era la fuente de su fuerza, y también la clave para abrirse paso hacia el reino del vacío. Carreras. Estaba tan enojada que su pecho subía y bajaba. Hizo saltar los corazones de muchos fantasmas. Eisan sintió que había sido ignorado, y estaba frente a tantos subordinados. Esto no pudo evitar hacerlo enojar por dentro. Pero cuando pensó en el aura de su cuerpo, todavía reprimió esta furia. Ahora era el momento de los problemas. Era mejor no ofender a un experto así. Pero en este momento. Explosión. Sonó un sonido. La bestia devoradora de almas fue aplastada directamente por una fuerza. El aura de Eisan fluctuó incontrolablemente por un momento. No esperaba que Ye Changhe fuera tan arrogante. De hecho, mató a la bestia devoradora de almas frente a él e incluso protegió a muchos de sus subordinados. Esto fue una provocación silenciosa para él. También conocía el valor de la bestia devoradora de almas. Para la bruja, era una existencia similar a la vida. Si se le permitía irse así, ¿cómo podría tener la autoridad para administrar a estos subordinados? Compañero taoísta, ya has hecho esto, ¿verdad? El tono de Eisan era helado. Al mismo tiempo, los 4 grandes generales fantasmas y 10 grandes reyes fantasmas rodearon directamente a Ye Changhe. Un aura funesta llenó el pasillo, e instantáneamente, se escuchó el sonido del viento. Has matado a mi bebé. Ni siquiera pienses en dejar este lugar hoy. Dejen sus vidas atrás. La expresión de la bruja era helada. La muerte de la bestia devoradora de almas lo llenó de intención asesina. A pesar de que se enfrentaba a esto, Ye Changhe no tenía miedo. Le entregó la esencia del alma del Elder One a Huang Kai y dijo: ustedes vayan primero. Te alcanzaré más tarde. Si quieres ir, iremos juntos. Huang Kai negó con la cabeza y se negó.
La situación aquí era muy peligrosa. ¿Cómo podría irse sin él? No te preocupes. Puedo manejar este lugar. El Elder One no puede esperar más. Cuanto más arrastraban esto, más peligroso se volvía el Elder One. Mientras hablaba, sacó un talismán de jade y se lo entregó a Wan Kai. Este talismán de jade fue grabado con una matriz de teletransportación. A través de él, podrían regresar al abismo. En cuanto al método para abrirlo, Ye Chang'e ya le había informado a través de sus sentidos divinos. Zhang Xianyi también repitió. El Elder One no puede esperar más. Estará bien mientras Ye Chang'e y yo estemos aquí. HMPH, incluso al final de tu vida, todavía estás charlando aquí. Ninguno de ustedes puede escapar. La bruja resopló fríamente, haciendo que los monstruos circundantes avanzaran. Ye Chang'e golpeó directamente con una gran fuerza, obligando a todos a retirarse. Luego, agarró a Zhang Xianyi y Yuan Kai y los envió al frente del salón principal de la Montaña Negra. Los otros monstruos vieron esto y quisieron perseguirlos, pero descubrieron que una pared transparente había aparecido frente a ellos. Estado. Usaron toda su fuerza, pero no pudieron abrirla. Fuera del camino. En este momento, la bruja desató directamente un poderoso ataque. Al mismo tiempo, Ye Chang'e también lanzó un puñetazo. Las dos fuerzas chocaron, creando un torbellino en la sala principal. ¡Vamos! Zhang Xianyi quería correr hacia adelante, pero Wan Kai lo detuvo. Dado que el hermano Yi está haciendo esto, debe tener sus razones. Vámonos primero. Zhang Xianyi pensó por un momento y abandonó la idea de entrar. Hermano Yi, salvaremos al Elder One y estaremos aquí pronto. Los dos salieron volando del pasillo directamente. En este momento, los fantasmas circundantes pululaban como un enjambre de abejas. Los 4 grandes generales fantasmas, los 10 grandes reyes fantasmas y los fantasmas de abajo lanzaron un cielo lleno de ki funesto. Este funesto ki se condensó gradualmente y llenó todo el salón. Esto se debía a que el funesto ki podía corroer los meridianos del cuerpo humano. Los artistas marciales ordinarios que absorbieran una pequeña cantidad de ki demoníaco tendrían su verdadera esencia sellada. Incluso si fueran expertos en el reino del vacío, también se verían afectados por el funesto ki y caerían directamente por un gran reino. Estos fantasmas tenían los mismos pensamientos. Solo estaban esperando que Ye Chang'e se debilitara y se apresurara hacia adelante. Desafortunadamente, no sabían que Ye Chang'e tenía el cuerpo del Gran Dao, y también tenía la técnica secreta del Gran Dao devorador del cielo. Auge. Sonó una explosión. Un remolino apareció frente a Ye Chang'e, y todo el funesto ki fue tragado. Todos quedaron atónitos y luego revelaron una sonrisa fría. Este niño definitivamente no quería vivir más. De hecho, se atrevió a devorar el aura funesta. Parecían haber visto ya una escena de Ye Chang'e arrepintiéndose. Pero después de mucho tiempo, no vieron a Ye Chang'e vacilar. En cambio, su aura se elevó bastante. Mal. Él, en realidad puede devorar el aura funesta y convertirla en su propia fuerza. Esta escena los sorprendió por completo. No solo los otros fantasmas, incluso los 4 grandes generales fantasmas tenían expresiones de asombro. ¿Cuál era el aura funesta? Para los cultivadores humanos, era un veneno que temían y evitaban. Y él, en realidad podría devorar el aura funesta. Eisan estaba completamente aturdido. Incluso si puede devorar el aura funesta, no puede ser un rival para nosotros. Ataquemos juntos. Con la orden de la bruja, innumerables fantasmas se elevaron hacia el cielo. Ye Chang'e reveló una sonrisa fría. Su técnica de movimiento era tan rápida que incluso el sentido divino no podía captarla claramente. Bajo las miradas sorprendidas de todos, barrió directamente a los fantasmas. En este momento, solo quedaban los 4 grandes generales fantasmas en el gran salón. Miraron a Ye Chang'e con incredulidad. En este instante, en realidad había repelido a docenas de personas. Carreras. La bruja se puso aún más furiosa. Un aura asesina llenó el cielo y surgió de su cuerpo. Un enorme cuerpo de demonio antiguo se condensó en el aire, y un aura poderosa y feroz brotó. Este cuerpo de demonio tenía 30 pies de altura y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas. Sus 16 manos se movían sin parar. Le rugió a Ye Chang'e. Inmediatamente, se activó una poderosa onda de sonido. Ye Chang'e miró a este ser con interés. La apariencia de este monstruo era bastante extraña. Además, descubrió que había un gran espacio en la boca del monstruo.
Si tuviera que adivinar, el lugar final al que se conectaba este monstruo era la bruja. Como era de esperar, todavía quería devorar. Muy bien, veamos si puedes bloquear mi golpe. La misión de rescatar al Elder One se había completado. Como no tenía nada que hacer, no tenía nada que perder. Como no tenía nada mejor que hacer, jugaría con todos ustedes hoy. Explosión. Una luz verde apareció en su puño. Este era su puño divino que estaba imbuido del poder del Gran Dao. También podría llamarse el puño del Gran Dao. Si uno observara cuidadosamente, notaría que en el instante en que apareció la luz verde, los ojos del antiguo troll se contrajeron instantáneamente. Esto fue, el cuerpo de Isan tembló, y ese leve latido se hizo aún más obvio. Claramente, su premonición no estaba equivocada. Fue este poder el que lo hizo sentir miedo. Pero, ¿qué era exactamente este poder? Su mirada miró fijamente la luz verde, y los pensamientos volaron por su mente. Diti, Molu, demonio de sangre, todos ustedes atacan juntos. La bruja sola no era rival para él. Las tres personas que recibieron el mensaje quedaron atónitas y se unieron a la batalla. Vertieron su propio poder en la bruja. Con el apoyo de su poder, el cuerpo del antiguo dios se levantó rápidamente. Pronto, se elevó a 200 pies. Esto no se detuvo hasta que se elevó a 300 pies. En este momento, Ye Chang'e era como una humilde hormiga para el monstruo. La bruja se rió a carcajadas y dijo: obedientemente conviértete en mi alimento de sangre. Bajo su voluntad divina, el antiguo monstruo rugió a Ye Chang'e. Grandes bocados de energía espiritual se arremolinaron, como si se hubiera convertido en un agujero negro. También fue en este momento que Ye Chang'e envió su puñetazo. La luz verde en su puño era extremadamente deslumbrante. Se convirtió en un rayo de luz y se estrelló directamente contra el cuerpo del monstruo. Dondequiera que iba la luz del puño, todo se convertía en cenizas. La bruja y los otros tres sintieron instantáneamente que la presión se multiplicaba. Rápidamente usaron toda la fuerza en sus cuerpos, y la bruja incluso hizo circular su técnica de cultivo a niveles extremos. El antiguo dios y los demonios rugieron y también cambiaron su estrategia. Las 16 manos gigantes se reunieron y un potente poder fue liberado desde adentro. Incluso el espacio parecía ser incapaz de soportarlo. Un ataque tan poderoso, combinado con el poder de los cuatro, ya había alcanzado la cima del reino del vacío. La bruja se burló, como si ya hubiera visto a Ye Chang'e suplicando piedad en su cabeza. Mientras tanto, Eisan había estado observando la mirada de Ye Chang'e. Se dio cuenta de que desde el principio hasta el final, no mostró ningún miedo. Los ojos de un humano no mentirían. Este poder ya había alcanzado todo su poder, entonces, ¿por qué no había un rastro de miedo en su rostro? Sabía que Ye Chang'e no lo estaba fingiendo, porque los ojos de una persona no podían engañar a los demás. ¿Podría ser que fingió su reino? No podía entenderlo sin importar cuánto pensara en ello. Ya sea un dragón o un camarón, podré verlo a continuación. Explosión. La palma del antiguo troll chocó con la luz verde, emitiendo una luz deslumbrante. Mientras intentaba sondearlo, Ye Chang'e solo usó la mitad de su fuerza, pero esto aún era muy poderoso. Después de todo, este era el poder del Gran Dao que podía atravesar cualquier cosa. El pasillo estaba envuelto por una luz cegadora, penetrante tanto que todos no podían abrir los ojos. Tuvo éxito. El demonio de sangre preguntó a las tres personas a su lado. Giki y Moluao sacudieron la cabeza, solo para ver a la bruja resoplar fríamente y decir: no hace falta decir que sus huesos definitivamente se han ido. Con respecto a su último movimiento, todavía tenía mucha confianza. Solo a juzgar por el poder que desató, podría aplastar a poderosos cultivadores en el reino del vacío. Sin mencionar que con el apoyo del poder de las tres personas, incluso los cultivadores en la última etapa o incluso en la cima del reino del vacío no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, después de que el humo se dispersó, la bruja reveló una expresión de intensa conmoción. Tú, en realidad estás bien. Ye Chang'e se quedó arraigado en el lugar, sin parecer que estuviera gravemente herido y al borde de la muerte. Olvídate de estar gravemente herido, incluso la esquina de su ropa no se había roto. Diti, el demonio de sangre y los demás estaban aún más conmocionados. ¿Cómo podría su cultivo ser tan fuerte? Especialmente demonio de sangre. Pensando en cuando estaba en el salón del demonio de sangre, fue una suerte que no hubiera hecho un movimiento. De lo contrario, no estaría parado aquí en este momento. ¿Quién eres exactamente? El corazón de Isan estaba agitado. Tenía mucha confianza en la fuerza de sus subordinados.
Especialmente cuando los cuatro unieron fuerzas, pudieron desatar el poder del pico del reino del vacío. Pero aún así, todavía fueron fácilmente resueltos por él. Esta escena simplemente sacudió su visión del mundo. En solo unas pocas respiraciones, Ye Chang'e barrió toda la escena. Los 4 grandes generales fantasmas y los 10 grandes reyes fantasmas no eran rival para él. El cultivo de esta persona era insondable. No era solo Isan, la bruja estaba aún más incrédula. El Demon Burning Ski era la habilidad más poderosa que había dominado. Esta habilidad podría desatar una fuerza que superaba con creces la suya. Por ejemplo, su fuerza en la etapa intermedia del reino del vacío podría desatar la fuerza de un nivel similar. Esta fue también la razón por la que pudo reprimir a los 3 grandes generales fantasmas y ocupó el primer lugar entre los generales fantasmas. Sin embargo, en este momento, por primera vez, tenía dudas sobre su técnica. ¿Fue porque su método de cultivo era demasiado débil o Ye Chang'e era demasiado fuerte? De hecho, bloqueó su ataque. Incluso con la ayuda de los 3 grandes generales fantasmas, todavía estaba derrotada. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que algo tan ridículo fuera posible. Ante la pregunta de Isan, Ye Chang'e se burló. Todo esto es tu culpa. Si no fuera por la bestia devoradora de almas que toma la esencia del alma de mi amigo, no habría venido aquí. Tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos. La bruja estaba a punto de explotar de ira cuando escuchó esto. Quiso decir que esto era su culpa. ¡Bum! En este momento, un sonido sonó en el pasillo. Ye Chang'e aplastó al antiguo dios demonio que medía 8 pies de altura con un puñetazo. Los 4 grandes generales fantasmas sintieron temblar sus cuerpos. No pudieron evitar dar 2 o 3 pasos hacia atrás y escupir una bocanada de sangre. Sus auras estaban vinculadas al dios demonio, y todas estaban dañadas. Compañero taoísta, has cruzado la línea. Isan dijo con frialdad. Originalmente no quería luchar contra Ye Chang'e, ya que solo provocaría a un enemigo poderoso. Una razón era que había un aura débil en su cuerpo que le daba una sensación de miedo. No se atrevió a actuar precipitadamente. Otra razón fue también la razón más importante. El talento de Ye Chang'e era tan fuerte que lo hacía aterrador. Lord Isan, no debes dejar que se vaya. De lo contrario, las consecuencias serán inimaginables. La bruja miró a Ye Chang'e con resentimiento. Él mató su tesoro y todavía quería escapar. ¿Cómo podría ser tan fácil? Tan pronto como terminó de hablar, los otros generales fantasmas también estuvieron de acuerdo. Dejar que alguien como él regrese nos traerá problemas interminables. Por favor, piense cuidadosamente, Lord Isan. Por supuesto, el demonio de sangre permaneció en silencio. Ya tenía miedo de Ye Chang'e. Aunque tenía una figura alta y robusta, era muy meticuloso. Ye Chang'e definitivamente no fue fácil de tratar. Su señor probablemente tampoco tenía confianza absoluta. De lo contrario, con el personaje de Lord Isan, habría roto a Ye Chang'e en pedazos hace mucho tiempo. Sin embargo, Isan no se movió durante mucho tiempo. Esto ya dejó el problema muy claro. Mi asunto ya ha sido resuelto. Les enseñé una lección porque me ofendieron. No soy una persona irracional. Si te detienes ahora, tal vez haya espacio para la negociación. Señor Isan, no escuches su hechizante. Esta fue solo su táctica dilatoria. Sabía que no es rival para ti, así que dijo estas palabras. Pero una vez que avance a la cima del reino del vacío, nunca nos recuperaremos. La bruja pensó que este era el plan de Ye Chang'e. Pero ella no sabía que las palabras de Ye Chang'e tenían capas de significado. Realmente había dicho que si no lo provocaba, definitivamente no resolvería la cuenta más tarde. Además, con su fuerza de combate actual, incluso si atacaran juntos, no podrían igualarlo. Esto definitivamente no era jactancia. Las leyes del Gran Dao, las leyes de la reencarnación, ¿cuál de ellas no era la némesis de los fantasmas? La atmósfera en la sala principal se calmó gradualmente. Esos fantasmas que fueron derrotados por Ye Chang'e discutieron animadamente. Algunos querían tomar medidas contra Ye Chang'e, pero también había una pequeña porción de personas que no estaban de acuerdo. Frente a la presión del escenario Tinquan, ya estaban luchando. Si volvieran a provocar a un enemigo tan poderoso, sería realmente insoportable. En ese momento, serían atacados desde ambos lados, y su situación se volvería aún más peligrosa. Más importante aún, si Ye Chang'e se uniera al lado del escenario Tinquan, sería un golpe devastador para ellos. ¿Deberían luchar o hacer la paz? Esto todavía dependía de la decisión de Isan.
Todos esperaban la decisión de Isan. Incluso Ye Chang'e tenía un poco de curiosidad por saber qué elegiría. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de Isan comenzó a exudar una aura tiránica. Ye Chang'e suspiró. Parecía que había elegido un camino sin retorno. Claramente hubo un buen resultado, entonces, ¿por qué tuvo que buscar la muerte? Cuando la bruja vio esto, miró a Ye Chang'e con resentimiento, pareciendo algo así como una persona mezquina llena de ambición. Mataste a mi bebé, pero aún así quieres escapar ileso. Ilusiones. Parecía que ya había visto la escena del cuerpo de Ye Chang'e rompiéndose en pedazos. Auge. Isan liberó su aura con todas sus fuerzas, y el aura de un cultivador del reino del vacío en etapa Pico barrió todo el espacio. Sabía que esta persona frente a él no podía ser subestimada, por lo que desató toda su aura desde el principio. Los otros fantasmas vieron esta escena con entusiasmo. El poder aterrador de Isan se había filtrado profundamente en sus huesos hacía mucho tiempo. Aunque Ye Chang'e había derrotado a los 10 grandes reyes fantasmas y 4 grandes generales fantasmas, en comparación con el señor del rey fantasma, era como la diferencia entre los cielos y la tierra. Mundo demoníaco extremo. Con un rugido, un huracán asesino barrió el pasillo. Los otros fantasmas solo sintieron un gemido amortiguado, y sus cuerpos no pudieron evitar retirarse. Esta aura era demasiado fuerte. Incluso cuando estaban en su apogeo, no podían bloquearlo, y mucho menos ahora que habían sufrido varios grados de lesiones graves. Sin embargo, Lord Isan acababa de aparecer y usó su último movimiento. Esto sorprendió a todos. Esto también mostró indirectamente cuánto valoraba Lord Isan a Ye Chang'e. El mundo demonio extremo podría absorber el poder del mundo de los demonios y crear un dominio único. En este dominio, los lanzadores de hechizos eran los únicos reyes en este mundo. Los cultivadores del mismo nivel no pudieron romperlo, sin mencionar que Ye Chang'e estaba un nivel más bajo que él. Rugir. Toda la sala estaba cubierta por una capa de película blanca, y había una fuerza que quería invadir su cuerpo. Sin embargo, las runas que circulaban en su cuerpo se volvieron y disolvieron esta fuerza. Isan estaba atónito. No esperaba poder disolver su propio poder demoníaco. Sin embargo, esto fue justo lo que hizo. Lo que vino después fue interesante. Si se le permitía invadir con éxito en un instante, entonces no había forma de que lo dejara usar el movimiento definitivo como el mundo demonio extremo. En este momento, Ye Chang'e también descubrió la singularidad de esta película delgada. En realidad podría bloquear sus sentidos divinos. Era equivalente a un dominio único, o tal vez un mundo. Mientras observaba, Isan y los otros fantasmas desaparecieron. ¡Qué interesante! Lo probó y descubrió que esto no era una ilusión. Pero llegó a otro espacio gris. El ojo desnudo podía ver menos de 5 metros más adelante, e incluso los sentidos parapsíquicos de uno no podían ser utilizados. Había algo en esta habilidad. Ye Chang'e sabía que los fantasmas a su alrededor no habían desaparecido. Fue el hechizo de Isan lo que bloqueó su visión. Podría estar al acecho y esperando lanzar un ataque fatal contra él. Estaba familiarizado con esto debido a su experiencia de batalla. De hecho, Ye Chang'e no estaba equivocado. Isan estaba en el lado izquierdo de Ye Chang'e, y un poderoso ataque se condensaba silenciosamente en su mano. Esos monstruos no desaparecieron, sino que miraban nerviosa y emocionada. ¿Crees que Lord Isan puede derrotar a esta persona? Alguien preguntó dubitativo. Pero tan pronto como terminó sus palabras, sintió una mirada fría. Era la bruja. Estaba tan asustado que cerró la boca en el acto. En cuanto a la técnica de Lord Isan, este es su movimiento único. Justo ahora, tuvo suerte. Ahora, no tiene tan buena suerte. La bruja dijo con confianza. Aunque no sabía qué método usaba Ye Chang'e, pensó que debía haber estado tramando. De lo contrario, a su edad, para poder cultivarse en el reino del vacío, ya era un genio. ¿Cómo podría estallar con la fuerza del pico del reino del vacío? Esto era un poco inconcebible. Por lo tanto, en su mente, debe haber usado algún método extraño para aumentar su fuerza con fuerza. Y este método definitivamente no se podía usar repetidamente. Ahora, parecía que Ye Chang'e era muy fuerte. Tal vez era solo un tigre de papel. Tal vez todo lo que estaba mostrando ahora era solo para engañar a la gente. Mira, en realidad cerró los ojos. ¿Podría ser que esté preparado para admitir la derrota? Los numerosos fantasmas miraron y, de hecho, descubrieron que Ye Chang'e había cerrado los ojos. En el mundo demonio extremo, los sentidos espirituales no podían usarse para empezar.
Ahora que cerró los ojos, ¿no estaba cortejando a la muerte? Aunque la observación a simple vista era limitada, aún era mejor que ser ciego. Cuando Eisan vio esto, sus ojos se llenaron de intención asesina. Estaba preparado para golpear el objetivo con un solo golpe, sin darle una segunda oportunidad. Cuando se acercó a Ye Chang'e, no se atrevió a hacer un solo sonido, temeroso de alertar al enemigo. En este momento, Eisan de repente lanzó un ataque, atacando la espalda de Ye Chang'e. Si este ataque golpea su objetivo, podría herir gravemente a Ye Chang'e sin importar qué. Y los numerosos fantasmas abrieron mucho los ojos, temerosos de perderse algo emocionante. Especialmente la bruja, cuyo rostro estaba lleno de la alegría de la venganza. Pero lo que no esperaban era que este ataque que se suponía que golpearía con precisión fuera atrapado por Ye Chang'e. Incluso Isan estaba un poco sorprendido. Vio a Ye Chang'e sosteniendo su puño hacia atrás, y los dos estaban en un punto muerto. ¿Tú, cómo lo hiciste? Isan estaba extremadamente sorprendido. Estaba seguro de que no hizo ningún sonido en este momento, sin mencionar que fue bloqueado por el mundo demonio extremo. Él era como el dios de la creación aquí. ¿Cómo podía ser visto a través? Esta fue la primera vez que falló. Uno podría imaginar la conmoción en su corazón. Tu hechizo es un poco extraño, pero has pasado por alto una cosa. ¿Qué? Las palabras de Ye Chang'e hicieron que las emociones de Isan se agitaran. Es la intuición del cultivador. Aunque no podía usar sus sentidos divinos, su intuición, que había perfeccionado frente al peligro, no podía ser bloqueada. Desde el momento en que entró en el mundo de la cultivación hasta ahora, había experimentado innumerables batallas grandes y pequeñas. Se podría decir que ya había perfeccionado sus sentidos extremadamente agudos. Además de su técnica mística, el Dao celestial del alma, este tipo de sensibilidad se magnificó infinitamente. Con estos, el final de Isan ya estaba destinado. Ye Chang'e lanzó un puñetazo. Frente a los ojos de todos, Isan se convirtió directamente en humo verde. Sin embargo, no se sorprendió en absoluto. Esto era solo un clon. Lo había descubierto anteriormente. Te admiro mucho. De hecho, viste a través de mi ataque. Hoy en día, no hay muchos jóvenes sobresalientes como tú. Esto me hace sentir cómo apreciar talentos. ¿Por qué no te unes a nosotros? De esa manera, no tendrás que morir. Tampoco quiero dejar caer a un genio tan brillante. Si estás de acuerdo, puedo darte el puesto de subdirector del salón. Las palabras de Isan hicieron que los otros fantasmas palidecieran de miedo. ¿Maestro de salón adjunto? Esta era la persona con más autoridad aparte del propio Isan. Debajo de una persona, más de 10.000 personas. Pero fue esta posición la que Ye Chang'e negó con la cabeza y la rechazó. Olvídate de ser un maestro de salón adjunto, incluso si se le pidió que fuera el jefe, no estaba interesado. La expresión de Isan se oscureció por completo. Originalmente quería darle una oportunidad a Ye Chang'e y, al mismo tiempo, aumentar su fuerza. De esta manera, no solo podía proteger su dignidad, sino que también podía manejar los rumores. Sería como matar 4 pájaros de un tiro. Pero como no estaba de acuerdo, Isan no lo obligó. Si ese fuera el caso, entonces moriría. El cuerpo de Isan desapareció instantáneamente en el aire. Ye Chang'e era impredecible, pero los fantasmas afuera no pudieron ser detectados. Ye Chang'e trató de tener una idea de su entorno. Entendió que si quería derrotar a Isan, primero tenía que romper este dominio. En cuanto a cómo abrirse paso, ya tenía una idea. Todas las fuentes de poder en el mundo vinieron del vacío. La ley del vacío era su némesis. Inmediatamente después, Ye Chang'e no dudó y usó directamente el poder del vacío. Todos vieron un estallido de luz brillante brotar de su cuerpo. Esta luz barrió en todas direcciones con él como centro. Los demás no entendían lo que estaba pasando. ¿Podría ser que esta luz pudiera paralizar el dominio de Lord Isan? La bruja reveló un toque de burla. Si el dominio de Lord Isan fuera tan fácil de romper, no se habría convertido en su carta de triunfo. Pero en este momento, Diti, que también era uno de los 4 grandes generales fantasmas, frunció el ceño porque notó que la expresión de Isan no era correcta. No solo estaba mal, sino que ahora estaba en pánico. Bajo la radiación de esta luz, se dio cuenta de que ya no podía controlar su dominio. Más importante aún, su dominio estaba a punto de colapsar. Esta era la primera vez que se encontraba con algo así. ¿Qué tipo de poder era este? En realidad fue capaz de disolver su dominio. Claramente, este poder había aplastado directamente su poder demoníaco. Esta era la única forma de disolver su dominio.
Y en el instante que pasó pensando, su dominio ya se había disuelto en más de la mitad. Los sentidos divinos de Ye Chang'e también volvieron a la normalidad y luego se extendieron. Te encontré. Luego, para horror de Isan, descubrió que Ye Chang'e estaba atacando en su dirección. Su velocidad era extremadamente rápida. Hace un momento, estaba a una docena de metros de él, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a él. Su puño tenía un aura que hacía palpitar su corazón, y se apresuró a contraatacar. Explosión. Sonó una explosión. Isan sintió una gran fuerza de rebote que venía hacia él, y al instante fue enviado volando. Esta fuerza era muy dominante y no le daba la más mínima capacidad para lanzar un contraataque. Su cuerpo fue empujado hacia atrás una docena de veces antes de que apenas pudiera estabilizar su cuerpo. Miró a Ye Chang'e con incredulidad. La victoria y la derrota fueron claras. En realidad fue obligado a regresar. Los demás estaban aún más estupefactos. Lord Isan, que siempre había sido supremo en sus corazones, en realidad fue enviado volando por este niño con un puñetazo. ¿Cómo fue esto posible? En un instante, todos sintieron como si el dios en sus corazones se hubiera derrumbado. En sus corazones, Isan era un ser invencible. Pero ahora, ni siquiera podía bloquear un solo golpe de una persona, e incluso fue expulsado por un puñetazo en un dominio con el que estaba extremadamente familiarizado. ¿Podría ser que mis ojos me estén jugando una mala pasada? La bruja se frotó los ojos, como si no pudiera creer todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Cómo podría ser tan fuerte? Isan calmó la sangre creciente en su corazón. También le resultaba difícil de creer. Sin embargo, aún no había perdido. Como no tenía un dominio, usaría sus artes marciales reales para medirse. Fue solo su primer intento. No creía que con su fuerza en la cima del reino del vacío, no pudiera derrotar a un niño del reino del vacío de mitad de etapa. Auge. Isan continuó atacando con pasos fantasmales, entrando y saliendo continuamente. Era impredecible. Esta era otra de sus habilidades, el clon de la sombra divina. Podía conjurar docenas de hechizos de bienvenida en total y atacar en diferentes niveles. Su cuerpo real estaba escondido en estas ilusiones, buscando una oportunidad para atacar. ¿Ilusiones? Ye Chang'e estaba actualmente rodeado de capas de ilusiones. HMPH. Estás intentando confundir a la persona equivocada. Ojo de la gran técnica Dao. Su técnica del ojo del gran Dao era la némesis de estos fantasmas. Rápidamente barrió su mirada a través de los fantasmas frente a él y fijó su mirada en una figura frente a él, y hacia la izquierda. Cuando Isan entró en contacto con esta mirada, se sorprendió. Sabía que había sido descubierto. Esta vez, Ye Chang'e no se contuvo. Una luz verde envolvió su puño y rápidamente atacó. Esto contenía el poder del gran Dao y el poder del vacío, haciendo que Isan sintiera una gran presión. Era esta aura. El corazón de Isan tembló. El aura que temía en este momento era esta luz verde. No se atrevió a ser descuidado y mostró toda su fuerza. El aura asesina que llenó el cielo surgió rápidamente y se reunió en su puño, disparando hacia el ataque de Ye Chang'e. Los demás miraron nerviosos. Ya no se atrevieron a estar seguros. Porque la fuerza de Ye Chang'e había excedido enormemente su imaginación. Auge. Los puños de Isan y Ye Chang'e chocaron. Aunque usó toda su fuerza, todavía subestimó este poder. Inmediatamente, sintió un dolor agudo en el puño. Escupió una gran cantidad de sangre y voló hacia atrás. ¡Bum! Hubo otra explosión impactante. Los otros monstruos estaban atónitos. Miraron a Lord Isan, que estaba incrustado en la pared, y todos contuvieron la respiración. Esto es imposible. La bruja rugió con incredulidad. Su jefe, el líder de Black Mountain, fue repelido una y otra vez, y ahora fue golpeado hasta la muerte. Era realmente así de poderoso. Mirando a Ye Chang'e, que había mantenido la calma hasta ahora, la bruja tragó saliva con dificultad. El rastro de ira en su corazón había desaparecido por completo, dejando atrás solo un miedo intenso. Tos. Tos. Isan escupió otra bocanada de sangre, su aura extremadamente desanimada. Ya se veía extremadamente miserable. Ya no tenía el porte de un maestro de palacio. Si uno no lo conociera, pensaría que era un mendigo en la calle. Estado. Estado. Ye Chang'e se acercó, y los otros fantasmas inconscientemente le abrieron paso. Nadie se atrevió a detenerlo, e incluso los 4 grandes generales fantasmas cedieron obedientemente. Especialmente la bruja. Ella bajó la cabeza ahora, temerosa de que Ye Chang'e la notara.
Si uno observaba cuidadosamente, notaría que su rostro estaba más pálido ahora, y sus ojos estaban llenos de miedo. Mientras caminaba frente a Isan, Ye Chang'e lo miró. Ya te lo dije, esta es tu elección. De ahora en adelante, no habrá más Black Mountain Hall en este mundo. Aunque el tono de Ye Chang'e era tranquilo, todos sintieron como si se acercara un gran desastre. Se acabó. Incluso Lord Isan, que tenía la fuerza marcial más fuerte, no era rival para esta persona. Sus destinos ya habían sido decididos. Los rostros de todos estaban llenos de desesperación. Isan tembló mientras se ponía de pie. Miró a Ye Chang'e con una mirada extremadamente complicada. No pensó que este joven realmente lo derrotaría. Esto era algo que nunca había esperado en el pasado. Sin embargo, no fingió suplicar misericordia. Un rey como este valoraba su dignidad más que su vida. El ganador era el rey, y el perdedor era el forajido. Él lo admitió. Hazlo. Isan dijo con calma. ¿Eh? No creía que Black Mountain todavía tuviera una pizca de columna vertebral. Sin embargo, esta no fue la razón para que chocara con él. De hecho, Isan estaba profundamente arrepentido. Si se le diera otra oportunidad, definitivamente no provocaría a Ye Chang'e. Todos tenían este pensamiento en sus mentes. Sin embargo, si se pusieran en los zapatos de Ye Chang'e, fue solo después de haber visto la habilidad de Ye Chang'e que tuvieron este pensamiento. Si fuera antes, ¿seguirían pensando así? La historia siempre se repetiría. Si se volviera el tiempo, definitivamente seguirían siendo tan arrogantes como antes. Por lo tanto, Ye Chang'e no mostró ninguna piedad y lanzó directamente un puñetazo a Isan. Si este golpe aterrizara, Isan definitivamente no podría sobrevivir. Los otros 4 grandes generales fantasmas y los 10 grandes reyes fantasmas tampoco lo detuvieron, porque era su turno a continuación. Como todos no podían escapar de la muerte, no tenía sentido detenerlos. Sin embargo, para su sorpresa, el puño de Ye Chang'e se detuvo a mitad del golpe. Isan también reveló un rastro de duda. ¿No me vas a matar? ¿Sabes sobre el reino fantasma? ¿Reino fantasma? Los ojos de Isan brillaron. Por supuesto que sabía del reino fantasma, pero nunca había entrado en él. Porque el reino fantasma era tan poderoso que incluso él no se atrevió a provocarlo. Y este fue también el lugar donde todas las almas de los mundos mayores se reencarnaron. Llévame al reino fantasma. Puedo perdonarte la vida. En serio. Los ojos de Isan estallaron de alegría. Sin embargo, se olvidó de mirar a los subordinados detrás de Ye Chang'e y dijo vacilante. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ye Chang'e resopló fríamente. No tienes derecho a negociar, pero si tu desempeño es satisfactorio, tal vez yo también pueda dejarlos ir. Está bien. Isan dijo con firmeza. Mientras no mates a mi grupo de subordinados, te llevaré al reino fantasma. Cuando los fantasmas escucharon que había una posibilidad de supervivencia, todos vitorearon. Sin embargo, rápidamente se calmaron porque el dios de matar todavía estaba allí. Sin embargo, esta sensación de haber sobrevivido a una situación desesperada realmente los hizo sentir como si estuvieran en una montaña rusa. Además de la emoción, también sintieron un toque de gratitud y respeto. Esto les hizo entender que su elección no estaba mal. En medio de estar en una situación difícil, Isan realmente habló por ellos y les salvó la vida. Solo un jefe así era digno de ser seguido. Y Isan solo se ganó sus corazones a través de un asunto trivial. De hecho, después de que Ye Chang'e dijo esa frase, no tenía intención de matarlos. Isan obviamente fue muy claro, pero aún así lo hizo. ¿No tenía miedo de cambiar de opinión? Al mirar la mirada medio sonriente de Ye Chang'e, Isan supo que Ye Chang'e había visto a través de su pequeño truco. Se rió torpemente. La razón por la que Ye Chang'e cambió de opinión en el último minuto fue porque había recibido una transmisión de voz de Wan Kai. Dijo que el alma del Elder One ya había abandonado su cuerpo. Esto significaba que ya estaba muerta. Su alma había sido absorbida por el poder de los 6 caminos y entró en la tierra de la reencarnación. Afortunadamente, no se había ido por mucho tiempo. Ye Chang'e les ordenó que cuidaran el cadáver del Elder One. Esta fue una muerte anormal. Mientras encontraran el alma del Elder One en 12 horas, ella podría volver a la vida. Por eso hizo que Isan lo llevara al reino fantasma. Todos ustedes vigilan este lugar y prestan mucha atención a los movimientos del escenario Tinquan. El mayor Yi y yo estaremos allí en breve. Sí. Giki y los demás reconocieron apresuradamente la orden.
Tal vez fue porque estaban pensando en cómo Ye Chang'e no los mató, pero la mirada de todos tenía un rastro de gratitud y respeto. Gratitud por la salvación, respeto por los fuertes. Todos respetaban a los fuertes, especialmente a un dios como Ye Chang'e. En sus corazones, Ye Chang'e se había vuelto tan majestuoso como un dios. En el desierto. Dos figuras volaron rápidamente. El reino del inframundo estaba ubicado en el borde del inframundo, mientras que el reino fantasma estaba en el núcleo del inframundo. Había dos caminos hacia el reino fantasma desde aquí. Uno era el camino del inframundo, y el otro era el bosque de la tribulación celestial. Si uno tomara el camino al inframundo, tomaría un día, mientras que el bosque de la tribulación celestial solo tomaría medio día. Ye Chang'e se preparó para cruzar el bosque de la tribulación celestial. Eisan dudaba un poco. ¿Por qué hay un problema? Ye Chang'e lo miró. Eisan explicó de inmediato. Mayor, has entendido mal. Mis enemigos jurados están en el bosque de la tribulación celestial. Me temo que los conoceré y perderé nuestro tiempo. El enemigo jurado del que hablaba Eisan era el escenario Tinquan. Este era un poder que era similar al suyo. Ye Chang'e dijo. Puedes liderar el camino. Yo me encargaré del resto. Solo quedaban 12 horas. Tenían que darse prisa. Esto ya era muy urgente. Los dos volaron rápidamente en el camino y se encontraron con otros fantasmas errantes. Cuando vieron el aura de los extraños, los rodearon. Sin embargo, cuando vieron a Eisan, rápidamente se inclinaron y se fueron. En esta área, como uno de los señores supremos más poderosos de las dos partes, Eisan todavía merecía respeto. Pronto, llegaron al bosque de la tribulación celestial. Este era un árbol antiguo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero el color de los árboles era negro. Las hojas en ellos estaban dispersas, mostrando signos de declive. La persona a cargo del servicio de centinela en la distancia inmediatamente entrecerró los ojos cuando vio a Eisan, y su cuerpo tembló ligeramente. Eisan había venido. ¿Podría ser que quería comenzar una guerra con ellos? Pero, ¿por qué estaba solo? ¿Dónde estaban sus 4 grandes generales fantasmas y 10 grandes reyes fantasmas? ¿Y quién era el joven a su lado? Eisan parecía mirarlo con gran respeto. ¿Podría ser un pez gordo de la región fantasma? Sin embargo, antes de que pudieran estar perplejos, uno de ellos habló rápidamente. Ve rápidamente e informa al señor que Eisan está aquí. La otra persona se secó el sudor frío de la cabeza y se fue volando. Eran solo pequeñas papas fritas que custodiaban la puerta de la montaña. ¿Cómo podían mantener la calma cuando se encontraban con un pez tan grande? Ya era lo suficientemente bueno como para que no estuvieran paralizados en el acto. Me pregunto para qué importante está aquí su excelencia. Scram. Eisan los arrojó fuera del camino. El señor se había apresurado al reino fantasma con tanta prisa. Combinado con el incidente con la bestia devoradora de almas, rápidamente se dio cuenta de que algo le había sucedido al amigo de su excelencia. Después de todo, el reino fantasma era un lugar donde las almas reencarnaban. ¿Podría ser que su excelencia quisiera irrumpir en el inframundo y capturar almas? Pensando en esta posibilidad, estalló en sudor frío. Uno tenía que saber que los expertos estaban reunidos en el inframundo. Mengpo, el Ebai Wuchan y los 10 emperadores fantasmas eran figuras extremadamente poderosas. Si se dirigieran precipitadamente allí, definitivamente morirían. Con suerte, no sería como él pensaba. En este momento, una figura negra voló desde lejos. Lord Shanghai que había venido. Mirando al fantasma a su lado, Shanghai resopló fríamente y dijo: siempre nos hemos mantenido fuera del camino del otro. ¿Quieres comenzar una guerra entre las dos partes hoy? Corta las tonterías. Si no quieres morir, sal de mi camino. No tienes derecho a ordenarme. Deja que salga Tinquan. El rostro de Shanghai estaba sombrío. A pesar de la ira en su corazón, no hizo un movimiento con fuerza. Todavía no era rival para Eisan. Sin embargo, ya había informado a su jefe y se apresuraba. Lo que tenía que hacer ahora era detenerse por tiempo. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue quién era el joven que estaba junto a Eisan. Parecía ser muy valorado por Eisan. Incluso hubo una pizca de respeto. Este descubrimiento lo sorprendió. Solo los expertos del reino fantasma podían hacer que Eisan se comportara así. ¿Podría ser que Eisan ya se había aliado con el reino fantasma? Si ese fuera el caso, entonces estarían en peligro. El poder del reino fantasma estaba más allá de su imaginación. Incluso si unieran fuerzas, no serían rival para el reino fantasma.
Eisan estaba a punto de hacer un movimiento, pero Ye Chang'e lo detuvo. Miró a Shanghai y dijo: «Tienes un segundo. Si no quieres morir, entonces sal del camino». La mirada de Shanghai cambió. Había captado un detalle. Eisan en realidad no se atrevió a refutar a esta persona. Y justo cuando estaba perplejo, de repente sintió un dolor en el pecho y su cuerpo voló hacia atrás. «Vamos». Ye Chang'e tomó a Eisan y se fue. Tos. Tos. Shanghai miró en la dirección en que Ye Chang'e se había ido y escupió una bocanada de sangre. ¿Quién diablos es él? ¿Cuándo apareció una persona así en el reino del inframundo? Ye Chang'e y Eisan viajaron hacia el oeste. Después de pasar por el bosque de la tribulación celestial, pudieron ver las montañas en la distancia. Las montañas estaban envueltas en una capa de niebla. A través de la niebla, uno podía ver vagamente la escena nebulosa. Había palacios, un mar de fuego y cascadas. Tan pronto como llegó aquí, sintió un aura extremadamente majestuosa y opresiva. Mayor, este es el inframundo. Mientras Eisan hablaba, Ye Chang'e ya había entrado. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a traspasar la importante tierra del inframundo? Los dos mensajeros fantasmas dijeron con frialdad. Ye Chang'e no dijo mucho y envió directamente a las dos personas volando. Eisan lo siguió, sin siquiera atreverse a respirar fuerte. En el camino, Ye Chang'e trató con los otros guardias fantasmas en un solo movimiento. Desde ahora hasta ahora, el número de guardias fantasmas que habían muerto en sus manos era incontable. Black Mountain ya estaba entumecido. Estaba secretamente contento de que su suerte fuera buena, o de lo contrario terminaría como ellos. Cuando Ye Chang'e llegó a las puertas del inframundo, liberó sus majestuosos sentidos divinos. Buscó la ubicación del Elder One en el inframundo. Después de la muerte, el alma sería guiada por los 6 caminos de la reencarnación y se dirigiría hacia el oeste. Después de pasar por las puertas del inframundo, el camino a los manantiales amarillos, el lirio de la resurrección, el río del olvido, el puente de la impotencia y pasar Mento, echaría un último vistazo a su ciudad natal en el río del olvido antes de entrar en los 6 caminos de la reencarnación. Habían pasado 10 horas desde la muerte del Elder One, y no tenía idea de dónde estaba el Elder One. Sus enormes sentidos espirituales eran como el poder de los cielos, extendiéndose sin cesar en todo el inframundo. En un puente que estaba envuelto en nubes y niebla, encontró el del Elder One. Puente de impotencia. Ye Chang'e murmuró, y su figura desapareció instantáneamente. Mayor, espérame. Eisan lo siguió apresuradamente. Los dos eran como saltamontes en la misma línea. Cuando llegaran los expertos del inframundo, primero harían un ejemplo de él. Lo más importante para él ahora era aferrarse firmemente a este experto. Puente de la impotencia. Innumerables figuras caminaron por el puente como cadáveres andantes. El Elder One estaba entre ellos. ¿Anciano One? Ye Chang'e gritó 2 veces, pero descubrió que ella no respondió. Una capa de luz blanca rodeaba su cuerpo. Ye Chang'e se dio cuenta de que esto parecía el poder de 6 caminos de reencarnación. Zumbar. Bajo el efecto del poder del vacío, el Elder One se despertó y dijo: «Compañero taoísta Ye. ¿Dónde estamos?» Miró a su alrededor confundida. Su entorno era todo blanco. Parecía muy extraño. «Ya estás muerto, pero no tienes que tener miedo. Te sacaré de aquí». ¡Qué grandes palabras! Tan pronto como Ye Chang'e terminó de hablar, una voz vino desde lejos. Bajo el liderazgo de Levi Wuchang, rodearon a Ye Chang'e. «Mayor Ye». El Elder One gritó preocupado. La otra parte tenía la ventaja en números, por lo que le preocupaba que Ye Chang'e no fuera rival para ellos. Ye Chang'e protegió al Elder One, empujándola detrás de él y dijo fríamente: «Si no quieres morir, vete. HMPH, la muerte está cerca, y todavía te atreves a ser terco. Carga». Muchos fantasmas pululaban hacia adelante. Ye Chang'e golpeó con la palma de la mano, formando un intenso torbellino en el aire, e instantáneamente los noqueó. 10.000 palmas del diablo. Eva y Wuchan unió fuerzas y lanzó una técnica de palma, cubriendo el cielo y cubriendo el sol mientras envolvía a Ye Chang'e. El puño de Ye Chang'e emitió una luz verde e instantáneamente rompió su poder. La enorme fuerza envió a Eva y Wuchan volando. Sus reinos estaban originalmente en la etapa intermedia del reino del vacío, y estaban a la par con Ye Chang'e. Pero su destreza en la batalla era muy inferior. Sin ningún suspenso, Ye Chang'e mató directamente a 2 personas. Luego, trajo al Elder One y voló hacia la entrada del inframundo. El inframundo no carecía de expertos.
Aunque confiaba en que podría escapar ileso, sin duda perdería mucho tiempo a mitad de camino. Podía darse el lujo de esperar, pero el Elder One no tenía mucho tiempo. Afortunadamente, no encontró ningún peligro en el camino. Eisan lo siguió y se rascó la cabeza con perplejidad. Este no debería ser el caso. Eva y Wuchan era solo una potencia de combate de nivel medio en el reino del inframundo. Por ejemplo, los 5 emperadores fantasmas y los 10 reyes fantasmas no aparecieron. Fue realmente demasiado extraño. Sin embargo, lo que no sabía era que estaban en una sala secreta. Las personas en las que estaba pensando, que era la fuerza de combate de alto nivel del inframundo, estaban todas aquí. Ni uno solo de ellos faltaba. Frente a estas personas, la escena anterior de Ye Chang'e estaba jugando. Señor Feng, no me digas que tenemos que verlo irse así. El emperador fantasma occidental estaba lleno de perplejidad. No fue el único. Los otros también tenían miradas perplejas en sus rostros. Esta persona estaba solo en la etapa intermedia del reino del vacío. Ninguna de las personas presentes era más débil que él. ¿Por qué Feng Du no hizo un movimiento? No somos rival para él. Olvídalo, déjalo ir. Su declaración tuvo una gran reacción. Era realmente tan poderoso. Ninguno de ellos era su rival. Inconscientemente pensaron que era imposible. Pero esta persona frente a ellos era el emperador Feng Du, el gobernante supremo del inframundo. Él no mentiría para engañarlos. En otras palabras, esta persona realmente tenía la capacidad de barrer a través del inframundo. Feng Du barrió su mirada a través de la multitud y supo que este asunto era realmente un poco increíble. ¿Vieron claramente su ataque en este momento? Era el puño el que emitía luz verde. El emperador Feng Du cambió la escena a esa escena. La multitud lo evaluó cuidadosamente, pero no encontraron nada diferente. ¿No es esto solo un ataque ordinario? Es un poco demasiado poderoso. No hay nada especial en ello. ¿Podría haber algún secreto detrás de esto? Los otros discutieron animadamente. No entendían de qué estaba hablando Lord Feng Du. Feng Du miró la luz verde en silencio, y sus ojos brillaron con un brillo brumoso. Recordó un libro antiguo que había leído antes. El poder del Gran Dao, el loto verde del caos. Si había adivinado correctamente, este era el poder del Gran Dao que estaba por encima de todos los demás poderes. ¿Qué? El poder del Gran Dao. Todos aspiraron una bocanada de aire frío. No había desaparecido ya el poder del Gran Dao. En el universo, el poder del Gran Dao era una existencia suprema. Nunca habían pensado que realmente controlaría una fuerza tan poderosa. No es de extrañar que pudiera contramatar fácilmente a Ibai Wuchan. De hecho, era como Lord Feng Du había dicho. Si tuviera el poder del Gran Dao, sería pan comido derrotarlos. Ye Chang'e sacó al Elder One del reino del inframundo. En el momento en que su figura desapareció por completo, Eisan exhaló un suspiro de alivio. Esta presión del inframundo es demasiado fuerte. Se secó el sudor frío de la cabeza y su cuerpo tenso finalmente se relajó por un momento. Recordando la escena en este momento, no pudo evitar sentir que su corazón estaba a punto de estallar. Este era un dios asesino sin igual. En el camino hacia aquí, tenía mucho miedo de que Ye Chang'e fuera infeliz y lo matara también. Bajo la obra de Ye Chang'e, el Elder One se recuperó. Ella se inclinó agradecida ante Ye Chang'e. Si no fuera por él, ella realmente podría haber muerto. Después de que todo estuvo listo, todos abandonaron el abismo. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que la escultura frente a la pared de la montaña había desaparecido misteriosamente. A Ye Chang'e no le importó y regresó al palacio del dios de la nieve. En los meses siguientes, ayudó sucesivamente a las otras tierras sagradas a sellar las formaciones de la matriz. Vale la pena mencionar que la región de la espada Tianwei y el Salón del Alma Arcaica en realidad habían establecido una gran formación de matriz para atacar furtivamente a Ye Chang'e. Sin embargo, el resultado final fue que las dos tierras sagradas fueron destruidas. En el patio del Palacio Supremo del Olvido, Ye Chang'e levantó la cabeza para mirar el cielo brumoso. Después de pensar en sus próximos preparativos, era hora de buscar el llamado Camino Celestial. Estos pocos meses, su cultivo no se había quedado atrás. Naturalmente, había alcanzado la cima del reino del vacío. Maestro, ¿cuándo vamos al reino de la muerte? Hermana Mangman, el hermano Ye dijo que si no te cultivas adecuadamente, él no te dejará ir. Vaya Oxian bromeó desde un lado. HMPH, el maestro no me abandonará. Tiró del brazo de Ye Chang'e y lo sacudió. Ye Chang'e sonrió impotente.
Había pasado casi un año desde que llegó a la región de las llanuras centrales. El tiempo no esperó a nadie. Tenía que encontrar el camino celestial lo antes posible y dirigirse al gran mundo del caos. Se preguntaba cómo estaban sus padres en la Tierra. Dos caras amables aparecieron en su mente, y su cuerpo estaba lleno de poder infinito. Comenzó un nuevo viaje para correr a otro pico de montaña distante.